vamos a ver rápido definición de alcance. Ustedes ya lo deben haber leído, entonces ya están acostumbrados ya deben haber visto más o menos las ideas. Me voy a quedar en las ideas que tienen que ver con el documento que tienen que llenar, que se llama Declaración de Alcance del Proyecto. Así como ya deben haber llenado el acta de constitución, por grupo también deben llenar la Declaración de Alcance del Proyecto. Entonces, lo mismo de la última vez, vamos a ver las diapositivas al toque. Voy a dejar las indicaciones para llenar la declaración de alcance a través de un repaso de la teoría. Vamos a revisar la declaración de alcance físicamente. Pero no físicamente, sino bueno, digital. Vamos a ver el documento. Y de ahí vamos a conversar sobre el tema, cualquier consulta. Y les voy a pedir que me den una hora para enviarles el control. Ya no lo voy a enviar por el Meet porque podría haber algún problema, si no lo voy a enviar por el Google Forms. Entonces va a ser un control de 10 minutos a través de Google Forms, que va a ser rápido porque ustedes tienen acceso ya deben haber hecho la lectura. Ya, y que sea hoy día en la tarde, digamos, ¿no? Ahorita me van a decir alguna hora que les convenga. Todos juntos que den el control. Ahí sí quiero ver eso muy bien, eso de la hora, porque sí tienen que estar todos, porque va a abrir y cerrar, y no voy a hacer otros controles, ¿no? Entonces todos tienen que estar seguros de la hora. Los que estén ahora, y voy a terminar de ponernos de acuerdo en el WhatsApp. Ya, entonces, empezamos a compartir. Abran las diapositivas para que acompañen. Aquí estamos. Listo, ¿se ve? Ya, listo. Gestión de alcance del conocimiento. Es, como habíamos visto una de las áreas de conocimiento del PMBOK, ¿no? Y como habíamos comentado la vez pasada cuando les dejé lo que tendrían que pensar para trabajar ahora, tiene que ver con hasta dónde va a llegar el proyecto, de dónde a dónde, es delimitar el proyecto. Va a ir desde, por ejemplo, quieren diseñar y construir un carro. Entonces, eso va desde el estudio inicial, ya desde el estudio de marketing, donde tienen que ver cuáles son las necesidades o las presuntas necesidades de su público target para un carro de tal tipo. Ahí pasa ciertas especificaciones, hace un estudio de la ingeniería salen distintos requisitos de ingeniería que tienen que tener esto. Esos requisitos se desarrollan, luego se integra en un prototipo. Ya luego el prototipo se somete a pruebas, luego de las pruebas, una vez aprobado el tema, y cómo se va a trabajar, se tiene que hacer un plan de producción, ya que a su vez se tiene que aprobar, diseñar y probar en las plantas de producción que se van a usar. Luego las plantas de producción se tienen que modificar, luego una vez modificada la planta de producción, empieza la producción, se tiene que entrenar al personal de nuevo, ya para el nuevo auto que se tiene que hacer, se tiene que reprogramar los robots y los sistemas que se usan para producir el carro. Luego viene la campaña de propaganda y de marketing, cuando se va a lanzar el proyecto. Una vez que se lanza el proyecto se empieza a comercializar. Tiene un periodo de comercialización que puede ser de varios años. Entonces, todo eso es lo que se hace para producir un carro. Pero su proyecto tiene una delimitación. Puede ir solo desde la etapa de digamos, prototipaje hasta el diseño de la planta o el rediseño de la planta. O puede ser solo hasta la etapa de prototipaje que salga el prototipo del carro, es un proyecto de diseño. A eso se refiere con gestión de alcance, ¿de dónde va a ir? Y eso define muchas cosas en el proyecto y utiliza muchos
muchas entradas de ese proceso para poder decidir. Dos definiciones que se tienen que tener en cuenta: lo que es el alcance del producto y lo que es el alcance del proyecto. En el ejemplo que les he indicado, ¿cuál es el alcance? Por ejemplo, el alcance del producto. Ahora, empezamos con el alcance del proyecto. Entonces, digamos, yo quiero hacerlo que sea desde la investigación, ya no la investigación de mercado, sino la investigación de ingeniería. Para eso, en el área de marketing me tiene que decir, tiene que tener tales y tales y tales características, tal velocidad, tal capacidad de personas, algunas características un poco más subjetivas, tiene que ser muy cómodo, tiene que ser muy silencioso, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso definido. Y a partir de ahí salen los criterios de ingeniería. Eso lo vuelven un criterio de ingeniería. Entonces, por ejemplo, el criterio de ingeniería sería tiene que ser muy silencioso. Hemos visto que a la gente le gustan los autos silenciosos, a la gente es un auto familiar, de la gente le gusta viajar en familia y que sea silencioso. Entonces, ¿cómo defino el criterio de ingeniería? El ruido a 20 metros, a 80 metros, a 100 metros del carro tiene que ser tantos dB, tantos dB, tantos dB, tantos decibelios. Dentro del carro no debe alcanzar ni siquiera en su máxima velocidad un máximo de tantos decibelios. En velocidad crucero debe ser tantos decibelios. Y así se van definiendo los criterios de ingeniería de ese vehículo. Una vez que tienes esos criterios, con un montón de criterios más, ya eso lo pasas a los diseñadores. Los diseñadores tienen que hacer todo, luego tienen que crear un prototipo y el prototipo tiene que hacerse pruebas. Yo delimito mi proyecto desde allí, desde la definición de requisitos de requerimientos de ingeniería hasta las pruebas finales del prototipo. Eso sería, como estoy definiendo, mi alcance del proyecto. ¿Cuál sería el alcance del producto? Los que les comenté al comienzo. Como el producto es el prototipo, ¿qué tiene que tener el prototipo? El producto final de mi proyecto es el prototipo con sus pruebas. Entonces, ¿cuál es el alcance del producto? Tiene que tener unos resultados de pruebas, que es una documentación, que tiene que tener pruebas de choque, pruebas de destrucción, pruebas destructivas, pruebas de un mes de conducción en campo, tiene que tener tales pruebas de resistencia a materiales, pruebas de ahorro de combustible, pruebas de consumo energético, etc. ¿No? Entonces, ¿cuál es el alcance del producto? Es el prototipo, que también tiene ciertas características el vehículo, la documentación del prototipo. Ese es el alcance del producto. Entonces, ustedes tienen que imaginar cuál sería el alcance del proyecto y el alcance del producto. Recuerden, el alcance del proyecto va muy relacionado entre de dónde a dónde va su proyecto, y el alcance del producto muy relacionado con cuáles son las características básicas, gruesas del producto, ¿no? Todavía no en detalle, pero las características gruesas del producto. Entonces, en su caso, ya los proyectos que tenían, a ver, déjenme abrir, los tenía apuntado por acá. Por ejemplo, uno de sus proyectos era una red de emergencia, de respaldo, para la región. Entonces, una definición de alcance ahí es qué tanto en la región, ¿no? La provincia, tales distritos, toda la región, ¿no? Entonces, es una definición de alcance. Eso sería un alcance del producto. ¿Y cuál sería el alcance del proyecto? ¿De dónde a dónde lo van a hacer? O sea, van a ir desde la recuperación de requisitos hasta la implementación final y las pruebas. Puede ser que quieran ir desde la implementación del prototipo hasta la implementación final, pruebas y un año de servicio, ¿no? Puede ser. Entonces, ustedes delimitan eso de acuerdo a las necesidades que encuentren en su cliente. ¿Cuál sería el alcance del... otra parte del alcance del producto sería ya más o menos definido, no muy a detalle, porque ya estamos en esa parte, cuáles serían las características del diseño, ¿no? La comunicación tiene que ser en determinadas frecuencias, todavía no definen con qué determinada tecnología, pero tienen que definir, por ejemplo, tiene que ser una infraestructura propia para no interrumpir para no tener que depender de una infraestructura que podría caer en caso de un evento catastrófico. Tiene que tener ciertas cantidades de puntos. Un ejemplo mucho, ¿qué instituciones se van a conectar?
bomberos, MINSA y policía, solo MINSA y policía. Podría ser MINSA, policía, bomberos y salud. Clínicas privadas, van a incluir a las clínicas privadas en esa red de emergencia, etc. Después ven qué tecnologías se van a usar. Entonces, ese es, por ejemplo, el alcance que deberían usar que deberían definir para su proyecto. Ahora, ¿en qué consiste esto? En recopilar requisitos. En recopilar requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Este recopilar requisitos, esta tarea, ya la vamos a detallar en la siguiente clase, cómo se hace. ¿Ya? Y esa vez también vamos a llenar un documento que se llama recopilación de requisitos, que es muy importante. Entonces, esta en específico, recopilar requisitos como es de planeamiento, me la voy a saltar un poco porque vamos a entrar en detalle en la siguiente clase. Ahora quiero ir, si quieren lo pueden también ir leyendo. Voy a ir a la siguiente tarea. Una vez que recopilan los requisitos, lo que tienen que hacer es definir el alcance. No, ¿saben qué? Mejor vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer primero recopilar requisitos. Y ese va a ser el documento que van a hacer ahora. Es más importante. Ya. Entonces, ¿cómo se recopila requisitos? Primero están las entradas del proceso. Ustedes ya han hecho su acta de constitución del proyecto. De otra parte del proceso de planificación, son los dos documentos más importantes que se usan, debería venir algo que se llama registro de interesados. ¿Ya? En realidad ese registro de interesados lo vamos a hacer nosotros en la siguiente parte del semestre, pero por ahora lo que tienen que hacer es saber quiénes son los interesados de su proyecto. Ahora, ¿qué es un interesado del proyecto? Un interesado es cualquier persona o grupo de personas que se ve influenciado por el proyecto de una manera positiva o negativa. Entonces, cualquier persona, grupos de personas que se ve influenciado por el proyecto positivo o negativo, ¿ya? Y que tiene cierto poder sobre el proyecto, que puede hacer algo al respecto de tienen su poder hacer algo al respecto del proyecto en términos de alterar su alcance, alterar su costo o alterar su tiempo, es un interesado. Entonces la definición tiene tres partes. Cualquier grupo de personas, cualquier persona o grupo de personas que le va a afectar el proyecto positivo o negativamente y que tiene poder sobre el proyecto. Alguien que le vaya a afectar el proyecto pero no tenga ningún poder en hacer algo sobre el proyecto, para bien o para mal, ya no es un interesado. Alguien que le afecte el proyecto, y alguien que no le afecte, tenga poder para hacerlo, pero no le afecte el proyecto, no, o sea, ni le pase, no, tampoco es un interesado. Tiene que tener las tres condiciones. Dicho esto, un ejemplo clásico, las empresas mineras. ¿Ya? ¿Por qué muchas veces esos proyectos fallan o se ven en problemas? Porque a veces no encuentran a todos los interesados, sobre todo en los viejos tiempos. Entonces, para ellos, cuando empezaban el proyecto, ¿quiénes eran los interesados? Por ejemplo, uno, los accionistas obviamente, los que ponen la plata, los accionistas. ¿Ya? Dos, los ingenieros que van a trabajar en el proyecto, porque obviamente les van a pagar, van a estar afectados por el proyecto. Los empleados que van a trabajar en el proyecto, por lo mismo. Les puede afectar positiva o negativamente, si se dan cuenta. Y ahí tienen poder sobre el proyecto porque pueden sencillamente decidir dejar de trabajar en el proyecto, hacer huelga. ¿Quién más? El gobierno, ¿no? Que tiene ciertas regulaciones, ¿ya? Y también se tiene que ver qué nivel de gobierno, ¿no? O sea, el gobierno nacional, el Ministerio de Energía y Minas, el gobierno regional, debe tener una gerencia, el gobierno local. Entonces, cada uno de ellos es un interesado. ¿Por qué? Porque le afecta el proyecto y porque tiene un interés en el proyecto y tiene poder sobre el proyecto. ¿Ya? Y a muchos se les pasa a la población, ¿no? Porque le afecta el proyecto y a veces mucho, y esa es la razón por la que a veces lo pasaban, porque sí tiene un poder sobre el proyecto, sí puede hacer algo, sí puede cerrar carreteras, tiene un poder sobre el proyecto. Empresarios podrían decir no, o sea, nunca lo consideraban, ¿qué van a hacer? O sea, yo tengo que tratar con el gobierno, la ley dice esto, ¿no? Y decir, pues no los tomo en cuenta. Y luego el proyecto fracasa, porque no los han tomado como interesados.
Porque el concepto es claro, ¿no? Tienen esas tres condiciones, sí son interesados y sí tienes que preocuparte por ellos. Entonces, esa es la razón. ¿Ya? Entonces ustedes con esas tres condiciones se van a imaginar eso. Cualquier grupo de personas o persona que tenga interés positivo o negativo en el proyecto y tenga poder sobre el proyecto, aunque sea un poder mínimo. Vamos a ver después cómo, cuando veamos interesados, cómo se trabajan esas estrategias. Pero ese es el registro de interesados. Me van a pensar 5. Bueno, ahorita lo vamos a ver cuando veamos la recuperación de requisitos o la declaración de alcance. Y vamos a ver cuántos interesados me van a poner. Ya, entonces, ¿cómo recopilas estos requisitos? ¿No? Tienes como ingreso el acta de constitución y registro de interesados. El acta de constitución te dice qué es lo que va a hacer el proyecto. Y el registro de interesados a quiénes va a afectar. Entonces ahí defines, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que conseguir información de los requisitos, los requerimientos que tiene cada uno de los interesados acerca del proyecto. ¿Ya? A través de lo que ya tienes en el proyecto. ¿Se acuerdan? En el proyecto tenían una descripción de qué iba a ser el proyecto, qué hitos había en el proyecto, etcétera. Con toda esa información, ustedes van con una copia del acta de constitución a hacer alguna de las siguientes tareas con los interesados. Con cada uno de los interesados, tienen que hacer alguna de estas siguientes tareas. La más común para los interesados más importantes, entrevistas. Ya recuerden, no es una encuesta, es un cuestionario. Es sentarte con el interesado. Eso sería con los interesados más importantes. Por ejemplo, en el proyecto que dicen, podría ser el presidente del gobierno regional o el gerente general del gobierno regional. Entonces, con él, entrevista. Ya no es un cuestionario. ¿Ya? Se sientan, tienen que recopilar información, explicarle el proyecto y recibir información de él. No es hacerle preguntas, sino llevarlo más allá, ¿no? O sea, debe ser un proceso incluso más detallado. Podrían ser, dependiendo de la dificultad del proyecto y del interesado, varias entrevistas, una serie de entrevistas, una entrevista larga, etc. ¿Ya? Luego, para grupos un poco más grandes, pero igual importantes, tienen que hacer un grupo de opinión. ¿Ya? Es grupal, hay moderador, no es una discusión, no es un debate. ¿Ya? Entonces es un grupo que se les informa y empiezan a hablar entre ellos para recibir esa información. ¿Qué se podría hacer acá, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál sería un ejemplo en su caso? Podría ser, si ustedes lo van a hacer, este proyecto para los bomberos, el MINSA, la Policía Nacional, salud y las clínicas privadas, representantes de cada una de ellas. ¿No? Y es un grupo de opinión, qué es lo que requerirían, qué necesitarían, y yo necesitaría esto, van a decir, yo necesitaría esto, necesitaría el otro, ya hablarían, ¿no? Ahí pueden, por ejemplo, separar los grupos que tengan en distintos grupos. Yo, por ejemplo, ¿qué haría? Un grupo de opinión con los representantes administrativos de ese, los más de cabeza, más gerenciales, funcionarios de esos grupos, y aparte haría un grupo con los representantes técnicos de esos grupos. Cada uno de ellos debe tener algún técnico, algún gerente de tecnología de información, etcétera. Yo voy a necesitar mucha información técnica para ese proyecto. Haría yo 2 grupos de opinión distintos. ¿Ya? También haría un tercer grupo de opinión, por ejemplo, con otras personas que se van impactadas, que serían las personas que son afectadas por ese servicio. Ahora, esas personas no son tan afectadas, tendrían que ver. Sí, o sea, todas las herramientas que estoy poniendo acá incluyen a los interesados. Solo que ustedes tienen que elegir cuál usan con quién. ¿No? Entonces, por ejemplo, como les decía, la entrevista con el gerente regional, ¿no? Los grupos de opinión probablemente con los representantes de cada una. Si quieren hacerlo, también podría ser, por ejemplo, una entrevista con cada uno de esos representantes, ¿no? Con el director de la policía, con el general de la policía, el jefe de la región policial, ¿no? Entonces el jefe de los bomberos podría hacer también una entrevista. Ahí tendrían que hacer unas 5 o 6 entrevistas con los principales. No van a hacer entrevistas con todos los interesados, por ejemplo, no van a ir a entrevistar digamos, que en el proceso
tienen que poner torres o antenas. Y entonces un interesado va a ser, obvio, la gente que está alrededor de esa torre. Entonces ahí probablemente no tengas que ir a hacer entrevistas. En otro ejemplo, un ejemplo de una concesión minera, no hacer entrevistas, estoy yendo a la exageración, ¿no? No hacer entrevistas con cada uno de los pobladores, no es posible. Pero siempre hay una herramienta para recopilar esa información. Entonces tienen que elegir qué herramienta usan con qué interesado. Pero lo importante es, tienen que incluir en alguna de estas herramientas a todos los interesados. Todos los interesados tienen que pasar por alguna de estas herramientas. A todos se les debe pedir, debe ser una entrada para los requisitos. Ahora, hay veces una vez que han hecho alguna de estas cosas y que se dan cuenta que encuentran diferencias de opinión o diferencias de requisitos o requerimientos entre interesados o grupos de interesados. Por ejemplo, ya en un proyecto, digamos, se tiene que instalar una mina, está cambiando de usar volquetes para el transporte minero a cambiar fajas. Perdón, de usar trenes para su transporte minero a usar fajas. ¿No? Antes las minas grandes usaban trenes para transportar el mineral. Ahora que subió el precio, es más caro implementarlo, pero es más barato de operar, usar fajas. Entonces ahí va a haber un conflicto de intereses, porque por un conflicto de intereses va a haber los operarios de los trenes, ya que no, obviamente no los van a retirar, que probablemente los desvíen a otro trabajo, ya, pero que van a estar incómodos con eso, ¿no? Porque ya no van a estar trabajando lo mismo, van a querer probablemente que se les pague más, o van a querer que se los entrene, o van a querer otras cosas que muchas sí van a necesitar. Entonces tienen ese requerimiento. Y por otro lado, probablemente la gerencia del proyecto, el encargado del proyecto por parte de la mina quiere que salga rápido, ¿no? No quiere dejar ningún tren operativo, ese tipo de cosas. Puede haber conflictos. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen esos grupos interesados o esos interesados en talleres facilitados. Es muy parecido al grupo de opinión, ¿ya? Pero cambian el sentido del objetivo. Tienen que tener un facilitador. Es específicamente para conciliar diferencias, es específicamente con los interesados necesarios para solucionar el conflicto, ¿ya? O definir esa funcionalidad compartida de los proyectos. No, ese es un ejemplo. Entonces, varía en eso. Por ejemplo, les puedo poner una pregunta. Ahora en la noche que les dé el control, parte de los controles van a hacer preguntas del tipo PMP. ¿Ya? Entonces les podría decir, tengo dos grupos de interesados en un proyecto de tal tipo, ya tienen una diferencia de opiniones entre cómo se va a desarrollar esta parte y esta parte. ¿Qué herramienta usaría? Entrevista, técnicas grupales de creatividad, técnicas de toma de decisiones o talleres facilitados. Entonces, como ya saben que ese es el concepto, dirían, no, voy a usar talleres facilitados. Ya, ahora, herramientas, técnicas grupales de creatividad, es la cuarta herramienta. Esto se usa específicamente para obtener nuevos requisitos, especialmente, pero no necesariamente, de cosas técnicas. Entonces se hace una tormenta de ideas, técnicas de grupo nominal, que son ejemplos. Ya, por ejemplo, tormenta de ideas. Ya, quiero saber, ¿para qué más? Una pregunta, ¿no? ¿Para qué más podría usar mi sistema de información para situaciones de emergencia? ¿Para qué lo podría usar? ¿Qué tipo de información tengo que enviar ahí? Tienen que ocurrírseme todas las que pueda, porque al final mi diseño tiene que salir con eso. Entonces, hagamos nosotros, por ejemplo, los que estamos ahora, una tormenta de ideas. Tenemos un sistema de comunicaciones redundante, ya, para el gobierno regional, abarca toda la región, Arequipa, conecta a el MINSA, Salud y la Policía Nacional y los bomberos. La pregunta para la tormenta de ideas es, eh, ¿qué tipo de información se debe transmitir por esa red? ¿Ya?
hay dos reglas principales de la tormenta de ideas. Toda idea vale, no se descarta ninguna idea, ¿ya? Y todos los que participan en la tormenta de ideas escuchan esa idea y sacan nuevas ideas de ella. Esas son las dos reglas del juego de tormenta de ideas. Ya, entonces con ustedes, si quieren por micrófono, si quieren por chat. ¿Qué información se necesita transmitir por ese tipo de red? Esa es la pregunta para todos ustedes. Empiecen a enviar. Ya, empiezo yo. Yo digo que hay que enviar videos cortos. Probablemente 15 segundos. Casi TikToks. Mensaje de alarmas, ¿ya? A mí, como Marcos ha dicho mensaje de alarmas, a mí se me ocurre alarmas automáticas, de sensores automáticos, por ejemplo, de sismos. También se pueden enviar por ahí. Entonces yo pongo... ¿Más alguien? ¿Alguien más? Entonces, ¿están allí? A ver, Reiner, ¿una idea? Clever, Fernando, alguien. Voy a empezar a sospechar de que no están allí. SMS, preventivos de alertas. Fernando, ya, no sé qué están ahí. Mensajes de asesores de tsunamis. Ya, etcétera. Esta es una idea rápida de una tormenta de ideas. Entonces, una idea lanza a la otra. ¿Ya? Incluso puede haber ideas que sean aparentemente exageradas, ya, incluso absurdas, pero permiten tener otras ideas. Y quizás hacen que otra persona de ese grupo de tormenta de ideas lo saque. ¿No? Entonces, por eso es que es muy importante. Entonces, acá, por ejemplo, en este ejercicio, que lo van a hacer también ustedes para tratar de sacar información para su proyecto, se hace. Ahora, la diferencia es que este ejercicio de tormenta de ideas se hace a veces con algunos otros de los interesados. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, lo haría yo en ese caso, con los jefes de la parte técnica de los grupos. Yo, por ejemplo, podría aprovechar un grupo de opinión junto a los jefes de las áreas técnicas de las distintas instituciones que van a servirse con este sistema de comunicaciones, y después del grupo de opinión les hago una tormenta de ideas. ¿Ya? Y saco más información. Otro tipo de técnica grupal de creatividad muy usada es su ya conocido mapa conceptual, ya que hacen un mapita, ahí mismo lo dibujan y hacen el mapa conceptual del proyecto, y a partir de ese mapa conceptual obtienen nuevos requisitos. ¿Ya? Otra muy usada es la técnica Delphi. ¿Cómo es la técnica Delphi? Consiguen varios expertos, el experto A, el experto B, el experto C, el experto D.
digamos, ¿ustedes qué tipo de expertos requerirían utilizar? Ya probablemente requieran un experto en defensa civil, ¿no? Entonces, algún académico que se especialice en cosas de defensa civil. Encuentran varios académicos que se dedican a eso, ¿no? Y a cada uno le dicen, le explican el proyecto, ¿ya? Y tienen que encontrar generalmente expertos diversos, ¿no? O sea, por ejemplo, expertos de distintas universidades. Uno de la Católica, uno de la San Pablo, uno de la UNSA. Ya, pues tienen 3 expertos. Y a cada experto le van a enviar un cuestionario relacionado con el proyecto. ¿Ya? A cada uno le van a enviar un diccionario relacionado con el proyecto. La persona va a contestar. Y luego lo que tienen que hacer es intercambiar información entre ellos. Entonces, el experto A contesta el cuestionario y se lo envían al experto B. El experto B resuelve el cuestionario y se lo envían a los demás expertos. Entonces, digamos que yo tengo 3 expertos y lo que hago es hacer un cuestionario y luego los resultados de los 3 cuestionarios se los envío una copia a los 3 expertos. Los 3 expertos vuelven a revisar el cuestionario, las opiniones de sus compañeros, ya, los otros expertos, y devuelven un cuestionario. ¿Ya? Lo vuelven a contestar el cuestionario. ¿Ya? Y así se hace un proceso en que se van ajustando las normas. ¿Ya? Y de ahí sacan un ajuste de los proyectos. ¿Para qué se usa la técnica Delphi? Sobre todo para proyectos donde se tiene que resolver alguna cuestión técnica particular. Y finalmente uno que se usa mucho es diagrama de afinidad. Una vez que tienen varios requisitos, los ponen todos en una pizarra y los agrupan por afinidad. ¿Qué tipo de afinidad? Ah, mira, este requisito se parece mucho a este. Este me lo pidió el jefe de TI de la Policía Nacional. Este otro me lo pidió el encargado de tecnologías de los bomberos de Arequipa. Ah, mira, los dos se parecen, sí, ya, entonces juntémoslos. Ya para no tener una larga lista de requisitos. Ya, luego, técnicas grupales de decisiones. Ya, esta no es una que necesariamente se tenga que aplicar con los interesados. Esta es una que es un poco más para el equipo de proyecto. Ya, cuando estén haciendo sus recopilaciones de requisitos, van a tener varias alternativas, ¿no? Entonces van a tener alternativas en las cuales puedo usar esta tecnología, puedo hacerle caso a este interesado, puedo tener esta característica en mi proyecto. Ya, y al final tienen que decidir ya cuál de ellas van a usar. Ya, y cuáles alternativas tienen que utilizar. Ya, y ahí viene un tema, cómo van a tomar la decisión. Ya, el cuadro que ven ahí, ya, se llama Cincinnato. El señor que ven acá parado se llama Cincinnato. ¿Ya? ¿Por qué he puesto este cuadro? Porque cuando leen cuáles son las técnicas de toma de decisiones, unanimidad, mayoría, pluralidad y dictadura, puede haber un pequeño problema ético allí. ¿Ya? De lo que han leído. Unanimidad es que para tomar una decisión, todo el grupo tiene que ponerse de acuerdo. Mayoría es que para tomar una decisión, la mitad más uno tiene que ponerse, una mayoría tiene que ponerse de acuerdo. La pluralidad es que la mitad más uno tiene que ponerse de acuerdo. Y la dictadura es que solo uno toma las decisiones. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre mayoría y pluralidad. Digamos que tienen un requisito, ya que tiene 3 opciones. ¿Ya? Entonces, para hacer el proyecto y cumplir con los objetivos del proyecto, tienen 3 opciones. Una de ellas implica cada una de ellas implica quitar requisitos, no hacer algo o hacer otra cosa. Ya, y no se ponen de acuerdo qué requisito pueden utilizar. Digamos que son 10 personas y tienen 3 opciones. ¿Ya? Y agarra 3, 3 y 4. Entonces, si ustedes han decidido tomar la decisión por mayoría, gana la opción que tiene 4 personas. Pero si han decidido tomarla por pluralidad, ya tienen que llegar a tener ese 15.
¿ya? Y la opción final es dictadura. Ahora, ¿cuál es el problema con la dictadura? ¿Ya? Que puede volverse tiranía, ¿no? Entonces puede ser, siempre va a haber, siempre van a tener un jefe o siempre ustedes van a estar en una posición de poder en la que van a tener la tentación de ser autoritarios, mandar nomás, decir, se hace porque yo quiero, ¿ya? Y eso no se llama dictadura, dicho sea de paso. Entonces, ¿a qué viene el concepto de dictadura cuando está en este ambiente? Y por eso es que quiero ser importante en esto, porque es un poco formativo. Este señor que está acá se llama Cincinnato. ¿Ya? En Estados Unidos tienen una ciudad que se llama Cincinnati, que es en honor a este señor. Y es una leyenda de la República Romana, de que este señor Cincinnato era un general, ¿ya? Que se había retirado, ¿ya? Y estaba en el campo arando su campo, porque era también agricultor, tenía su... Acá ven el buey con el campo, con el buey en el campo, ¿ya? Pues estaba arando. Y en ese momento estaban pretendiendo invadir Roma unos enemigos suyos, unos enemigos de Roma, y ya estaban ya a las puertas. Y el Senado romano no se decidía qué hacer, ¿no? El Senado romano eran 100 personas, 100 ciudadanos romanos elegidos, acá son los senadores, porque tienen estos mantos rojos, ¿ya? Y están acompañados con el fascio que está acá atrás, es el símbolo de... Cada vez que iban las autoridades romanas tenían que ir acompañados con soldados con este símbolo, que era el símbolo de la autoridad romana, ¿ya? Y le van a pedir a Cincinato, ¿ya? Que los ayude, ¿ya? Y que se vuelva el dictador de la ciudad. Porque como no podemos ponernos de acuerdo y los enemigos ya están allí a la puerta, pues alguien tiene que tomar las decisiones. Y le dan esa autoridad a Cincinato. Cincinato al comienzo, como está acá, se niega, porque la República Romana tenía miedo a los reyes, miedo a los tiranos, eran una república. No querían que fuese una sola persona la que gobierne, porque sabían que una sola persona que gobierna se vuelve lo que ellos llamaban tirano, ¿no? Alguien terrible, ¿no? Entonces, como conocían que él era una buena persona, le piden. Al final, Cincinato acepta. La leyenda dice que fue a Roma, ya los organizó un ejército, salió, venció a los enemigos que estaban acercando, regresó, devolvió el cargo y se volvió esa misma tarde a seguir arando su campo. Es una leyenda, por supuesto. Pero la idea es que él devolvió el cargo. Se pudo haber quedado con el cargo y probablemente tuvo la tentación de quedarse con el cargo y ser autoritario y seguir mandando, pero no lo hizo. ¿Ya? Esta leyenda romana es un ejemplo de cómo se ejerce esa autoridad de dictador, de dictadura, ¿no? Uno, tiene que ser dada, o sea, no puedes usurpar esa autoridad. En este grupo que, digamos, ustedes formen, no puede agarrar uno y decir, yo quiero ser porque yo quiero, ¿ya? Porque soy el mejor, etc. Los otros tienen que estar de acuerdo en darle la dictadura, ¿ya? Y dos, es temporal. En la legislación romana, el Senado romano le daba la dictadura por cierto tiempo, ¿ya? Y ojo que era una dictadura fuerte, o sea, podía condenar a muerte a gente, ¿ya? Y por cierto tiempo. Si acababa ese tiempo, ¿ya? Y la persona que habían tomado por dictador seguía en el poder, se aferraba al poder, cualquier ciudadano romano no solo tenía el derecho, sino el deber de matarlo. Así de fuerte eran las cosas en esa época. Ya, pero todo este tema para que, si muchas veces la mejor manera de tomar es dictadura, pero una dictadura no es simplemente ser autoritario y mandar porque sí. Ya, una dictadura tiene que tener las dos características que les digo. Tiene que ser con autoridad de las otras personas, de los otros, tiene que ser por la autoridad impuesta por los otros, y tiene que ser temporal. No puede ser para siempre ni para todo. Para grupos más grandes, cuestionarios y encuestas. El objetivo es obtener estadísticas y grandes números. Por ejemplo, podría ser para la población de un proyecto minero. Otro interesante es el observaciones. Ya, por ejemplo, en el caso que nos apela, una de las cosas que tendrían que hacer sería ir ustedes a lo que se llama, por ejemplo, el COER, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, y, por ejemplo, a los centros de operaciones de emergencia que tienen los distritos. Esos centros de operaciones de emergencia ya tienen sistemas de comunicaciones, pero generalmente son sistemas UHF y VHF. ¿Ya? Entonces, tendrían que ir a ver cómo trabajan ahí. ¿Ya? Y a veces también hay otra opción que es el observador participante, que es tú te sientas, imagínense, van al COER y ustedes se sientan a
hablar por la radio y establecer comunicación. De esa manera sacan información de ese sistema. Y otra manera de hacerlo, sobre todo en ingeniería, es el prototipo. ¿Ya? No confundir con una etapa del proyecto. Si su etapa es de investigación, probablemente tenga una etapa que tenga hacer el prototipo. No es el caso, es obtener alimentación rápida. El ejemplo típico es las maquetas. Un ejemplo de... quieren construir, por ejemplo, un hotel. Ya, entonces van al cliente, al patrocinador. Lo primero que haría un arquitecto sería ir con una maqueta. Le dice, mira, yo planeo hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y del hotel, oye, ¿por qué la piscina la has puesto acá y no aquí, que la quiero que la vean al frente? Todo. No se puede eso porque por la forma del terreno, cuando cae la luz, va a calentar mucho el agua o no va a ser cómodo para las personas y se van explicando. Puede aceptar unas ideas, puede rechazar otras, pero está mostrando lo que ha preparado. Eso se llama prototipo. ¿Y cuál es la salida de este proceso? La documentación de requisitos, ya, objetivos de la empresa y de proyectos a ser rastreados, requisitos funcionales que describan, requisitos no funcionales, requisitos de calidad, etc. Ya, el trabajo que vamos a hacer va a ser documentación de requisitos. Ya, ahorita lo voy a sacar del unidad. Ya. No vamos a hacer, no nos va a dar mucho el tiempo, la declaración de alcance del proyecto. Vamos a hacer solo documentación de requisitos. El fondo es el más importante. Ya, ahorita se los voy a enviar el link a Ahorita les voy a enviar el link al WhatsApp. A ver, matriz de requerimientos, perdón. Documentación de requerimientos. Y luego lo voy a subir al Moodle para que a su vez ahí puedan subir el que pertenece a su grupo. Ya, y lo vamos a ver al toque ahorita. ¿Qué van a llenar en documentación de requerimientos? ¿Ya? Interesado. ¿Ya? ¿Se ve la documentación de requerimientos? Por favor, contesten. Ya. Entonces, interesado. Por ejemplo, municipalidades distritales, empresas privadas, clientes finales, organizaciones medioambientales, etc. Podría poner acá MINSA, gerente general de la región, etc. ¿Qué requerimiento tiene? El requerimiento es el interesado que necesita del proyecto. ¿Ya? Y luego van a poner una categoría y una prioridad. ¿Cuáles son las categorías típicas? ¿Ya? Legales, técnicas, administrativas. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de ese requerimiento? Puede ser técnico, puede ser legal, puede ser administrativo. Puede ser varias a la vez, ¿ya? Pero tiene que ser alguna de esas. Puede haber otras, se les pueden inventar, energética, no sé. Ustedes definen esa categorización. Y luego tiene la prioridad. Puede haber varios niveles. Puede haber gente que ponga prioridad del 1 al 10, prioridad del 20 al 100, no sé. Ustedes eligen también cómo hacer esa priorización. Lo típico es baja, media, alta. Ya, ahora. Por rapidez se puede usar baja, media, alta, pero la idea es que todas tengan una categoría distinta. Pero como son muchos, lo típico es que se haga baja, media, alta. Y finalmente, criterio de aceptación. Entonces, cada uno de los requerimientos debe tener un criterio de aceptación. Por ejemplo, en este caso, permisos y documentos legales que pide el municipio distrital para hacer legal y alta. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? Una correcta legibilidad del documento, una firma autenticada por parte de la municipalidad. No, ese es el criterio de aceptación de este requerimiento. ¿Ya? O sea, el interesado va a aceptar que se ha cumplido este requerimiento por parte del proyecto cuando este documento tenga una correcta legibilidad del documento y firma autenticada por parte de un funcionario de la municipalidad. Eso tiene que ser bastante detallado. Ya, entonces van a llenar para. Usen las técnicas que han visto, imagínense esas cosas. Van a llenar para 20 requerimientos, ya, de por lo menos 5 interesados distintos. Ya, esa es la regla. Ya lo voy a poner ahora que lo suba al ejercicio.
Por ahora, para que vayan avanzando, voy a compartir este con el link. Consultas, preguntas, para ya cerrar. Ahorita vamos a ver lo del control. Esto lo voy a poner para la siguiente semana también. Vamos a tener una semana para llenar esto. Antes de que decidamos lo del control, preguntas, consultas. Ustedes deciden los requisitos. Ustedes imagínense que van a hacer esas herramientas. Ya, imaginen los requisitos que tal interesado requeriría de los requerimientos o requisitos que tal interesado requeriría del proyecto. Entonces, ¿para cuántos interesados? 20 requerimientos para 5 interesados, por lo menos. Puede ser que haya un interesado con un requerimiento y otro con 10. En caso que sean 20 requerimientos, 5 interesados. Consultas. Para cada uno de los 20, no. ¿Cómo que para cada uno de los 20, Marcos? No, el número varía. Como les digo, puede haber un interesado con un requerimiento o un interesado con 10, no importa. Son separados. Mínimo 20 requerimientos, mínimo 5 interesados. ¿Ya? Entonces, ya. Y finalmente, ya, el control que les voy a enviar por Google Drive, el Google Forms. Ya, ¿les parece de 8 a 8 y cuarto? Es un control solo de lectura, por si acaso. Solo de lectura del capítulo 4 de integración. 8 a 8 y cuarto. ¿Alguien? Sí, Marcos. No puedo después de las 3. ¿Hasta qué hora? A ver, vamos a quedar mejor de acuerdo a eso, probablemente sea mañana en todo caso. Quedamos eso en el grupo, ¿no? Para cerrar ahora. No hay prisas con eso, porque